Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jacqueline Azañero. Soy geóloga de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y les vengo a presentar mi trabajo llamado Metodología de susceptibilidad de remociones en masa en zonas urbanas. A modo de contexto, Chile, debido a sus características montañosas, sísmicas y climáticas, es altamente vulnerable a eventos de remociones en masa, en donde se agrava el problema en las zonas urbanizadas sobre las laderas, en donde se observan principalmente viviendas emplazadas a lo largo de áreas de alto riesgo que principalmente no son reguladas. Ante este escenario, las normativas chilenas exigen el desarrollo de estudios fundados que puedan sustentar estas construcciones. Y por esta problemática, el año pasado yo desarrollé esta metodología para mi trabajo de título y aplicada en otra zona de estudio, y hoy día finalmente la puedo realizar en la Vía 89, que es una nueva. Y a modo de contraste, se compara esta metodología con el estudio elaborado por la consultora Alfa-Rock, la cual, tras observaciones junto con el servicio competente que es el CERNA-GEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, obtuvo el estudio aprobado para la Vía 89. Para ello, el trabajo se propone como objetivo general determinar la susceptibilidad de remociones en masa en la zona de estudio. Y para cumplirlo, como objetivos específicos se tiene realizar una caracterización geológica y geotécnica, adaptar y aplicar la metodología para cada tipo de remoción en masa y elaborar mapas de susceptibilidad de remociones en masa, los cuales posteriormente se compararían con los resultados ya obtenidos en el estudio fundado existente. La zona de estudio corresponde a la Vía 89, la cual se encuentra en Chañaral Alto, en la comuna de Monte Patria, en la región de Coquimbo, la cual se encuentra al norte de Santiago de Chile, que estaría por acá. Y de acuerdo con el Plan Regulador Intercomunal de la provincia de Limarí, este corresponde a una zona de riesgo propensa a procesos de ladera. La metodología propuesta consta de 4 etapas. La primera siendo la revisión de antecedentes, donde está el catastro de remociones en masa presentes en la zona, como el registro histórico, las características geológicas y geomorfológicas del área y climáticas. Y luego vendría el trabajo en terreno, junto con lo que yo denomino unidades geourbanas, que corresponde a la división del área en base a las características antrópicas que presente, las cuales pueden ya sea aumentar o disminuir la susceptibilidad. Luego vendría la aplicación de las tablas de ponderación de factores condicionantes para cada tipo de remoción en masa, las cuales las desarrollé a partir de datos como los de la metodología de Marisol Lara, la cual fue mi profesora guía y es coautora de este trabajo, adaptando también parámetros que desarrolló la metodología de Eleonora Muñoz. Y finalmente, se tiene el cálculo del índice de susceptibilidad, el cual corresponde a la sumatoria de los factores condicionantes, en donde cada unidad geourbana se categoriza en baja cuando el índice es bajo 50, media cuando está entre 50 y 70 y alta cuando es sobre 70. Y acá yo propongo un margen de error de más o menos 5 puntos, dado que muchas veces puede haber una unidad perteneciente en 50 o 70, y ahí uno tiene que ir estableciendo hacia dónde iría. En la Vía 89 se encontraron 3 tipos de eventos con potencialidad de generación de remoción, los cuales serían deslizamiento de roca en bloque, caídas de rocas y deslizamiento superficial de suelo natural o de rellenos antrópicos. Aquí a continuación se presenta la tabla para el caso de deslizamiento de roca en bloque. Este presenta 9 factores condicionantes, entre los cuales están los ya conocidos como la altura y pendiente del talud de roca, el clima, la cobertura vegetal y deslizamientos declarados de la humedad. Y yo me enfoco en 4 principales. El primero sería el factor 1, la condición de ladera, en donde realizo el filtro de la metodología,
dado que este se enfoca en las características antrópicas. Aquellas unidades que correspondan a un área natural, es decir, sin nada de intervención, no aplicarían para esta metodología. Y allí se consideran parámetros como si tiene vivienda o alguna estructura sobre ella, o si ésta presenta o no un corte de roca o está sobre una ladera natural. Luego vendría la condición de soporte antrópico de la ladera, en donde se ve si se encuentran fortificaciones con fallas evidentes o no, dado que esta puede ser tanto que ayude a estabilizar o bien inestabilizar, dado que, por ejemplo, yo encontraba soportes, entre comillas, que estaban totalmente inclinados o agrietados o con daños evidentes. Luego vendría el factor de la estabilidad de la roca en base a la clasificación GSI y la cercanía a falla mayor y o zona de cizalle. Ahora es la tabla de las caídas para el caso de caídas de rocas, en donde se consideran 8 factores condicionantes, que son los que se mantienen del caso anterior sin considerar la cobertura vegetal. Y para el caso de deslizamiento superficial de suelo natural o de rellenos antrópicos, se concentra en 10 factores condicionantes. En este caso se mantiene la pendiente y altura ahora del corte de suelo, se incorpora la exposición al sol y se mantiene el clima, la cobertura vegetal y deslizamientos declarados. En este caso, la condición de ladera ahora no se basa en el corte de roca, sino más bien en la potencia del suelo. El factor 2 se mantiene y ahora F3 y F4 corresponden al tipo de suelo y sus propiedades, basándose en su gradación, en su compacidad, consistencia y granulometría. Para mayor entendimiento, tengo el siguiente caso de ejemplo, que sería la unidad geourbana 67 para el caso de caídas de rocas. Tengo como datos que corresponde a una unidad con una casa que tiene un talud de roca atrás sin medidas de fortificación o soporte. El GSI del macizo rocoso está en el rango de 40 a 50, no está cercano a una falla mayor y el talud de roca es de 5 metros con un ángulo de 75 grados de inclinación. El clima es de estepa templada marginal y hay caídas de rocas observables. Entonces, si nos vamos a la tabla de caídas de rocas, realizando la sumatoria de los factores condicionantes, tendríamos un índice de susceptibilidad de 64, por lo cual esta unidad pertenecería a la categoría media. Y como resultados se tienen entonces 3 mapas de susceptibilidad para cada tipo de evento, más el contraste con el resultado obtenido por AlphaRock. Este estudio, como ya había mencionado, ya fue aprobado y ya fue como revisado por el organismo competente, en lo cual se realizó mediante varias observaciones, por lo cual se aumentó los tiempos de aprobación. Y lo que busco en esta metodología es realizar una metodología estándar que espero agilizar esos tiempos. Como pueden observar a grandes rasgos, son bastante similares y de un total de 524 unidades geourbanas, que sería cada polígono, hay diferencia en 20, las cuales, cuando las observé, corresponde principalmente a justo los cambios en la categorización. Por ejemplo, acá cuando era categoría baja tenía una ponderación de 48 puntos, mientras que acá pasó a categoría media, dado que en mi metodología pasó a tener 52 puntos. Como características generales, se puede observar de que hay dominio de categoría baja, de susceptibilidad baja en las laderas del cerro, en donde predominaba una baja potencia del suelo y mayores medidas de fortificación, y una susceptibilidad media en el lado medio alto y alto del cerro, en donde principalmente se centraba un suelo de mayor espesor y no habían medidas de soporte o bien estas estaban en malas condiciones, lo cual
yo categorizo como que aumentaba la susceptibilidad. Lo mismo para el caso de la susceptibilidad alta, que eran suelos de grandes potencias y que tenían fortificaciones mal estructuradas. Ya. Para el caso de deslizamiento de roca en bloques y caídas de rocas, estas no tienen comparación con el estudio de Alfarrock, dado que ellos no realizaron estos mapas. Sin embargo, yo ya lo había realizado estas metodologías para mi tema de tesis, entonces igual quise incorporarlo para este congreso. A grandes rasgos se puede observar de que tienen dominio de susceptibilidad baja y media, y si bien tenían distintos valores de índice de susceptibilidad, sí caían dentro de la misma categoría, por lo cual se ven bastante similares. Ya. Y como discusión, tal como lo mencioné anteriormente, hay bastantes coincidencias con el estudio realizado por Alfarrock, lo cual me sirve como un parámetro referencial de la validación de esta metodología, la cual busca optimizar los tiempos de aprobación para las construcciones. Y la limitación de la metodología es que esta no es aplicable para zonas urbanas. Para estos casos se requeriría otra metodología complementaria, como puede ser perfectamente la de Marisol Lara, empleada a esta escala de detalle. Y a modo de conclusiones, se tiene que la metodología es eficaz a esta escala de vivienda que realicé a 1 a 2000 a 1 a 5000. Los resultados han sido coherentes con el estudio fundado, tiene un apoyo a la gestión territorial y seguridad comunitaria y facilita los permisos de construcción y medidas de mitigación. Y finalmente agradezco a la consultora que me permitió poder venir y presentar esta metodología que es nueva, la presenté el año pasado, la desarrollé el año pasado, y espero que pueda tener bastante validación y actualizaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Excelente presentación. Felicitaciones por este desarrollo. ¿Y hay alguna pregunta? Sí, perfecto. Allá al fondo, ¿querés dejarte el micrófono así le contestamos? Gracias. Ay, perfecto. Hola, ¿qué tal? Consulta, dentro de lo que vos has expuesto para los movimientos del suelo, yo soy de Mendoza y tenemos problemas de temblores. ¿En qué escala, la de Mercalli o la de Richter, te basaste como para saber, decir, bueno, a partir de este rango empieza el movimiento, poco de agua o los valores que vos pudiste presenciar o calcular para el desplazamiento de la Tierra? No sé si me entendiste la pregunta, si fui claro. Para un temblor, ¿cierto? Actividad sísmica. La actividad sísmica, exactamente. Para un temblor, o sea, terremoto, lo que tú como lo quieras llamar. Si te basaste en alguna escala, ¿a partir de qué movimiento grande o chico se empieza a desplazar la masa de tierra? No, a este nivel de detalle en la metodología original me había basado en las estructuras menores, en verdad. En base al programa DIPS, calculaba esa parte de la actividad sísmica, y en este caso es de acuerdo a la cercanía a las fallas mayores o menores, pero no está más allá enfocado. Gracias. Sí, por acá. Gracias. Jacqueline, muy interesante el trabajo. Lo que yo te quería preguntar es cuál es el rol y la importancia de cómo tenemos que interpretar esos resultados, ¿no? Los procesos de remoción en masa y la naturaleza no conoce sobre las divisiones políticas, jurisdiccionales o parcelarias. Y por ahí en los mapas se veía que a lo mejor había algunos
alguna parcela con una susceptibilidad muy baja, pero justo la que estaba arriba tenía una susceptibilidad muy alta. O si, por ejemplo, las parcelas hubieran tenido el doble o el triple de tamaño, ¿los resultados hubieran sido similares o podrían haber cambiado? ¿Qué opinas al respecto? Ahí no sabría en verdad en qué se diferenciaría. Yo lo consideraría y que mantendría los resultados, porque yo me baso en las características totales, por ejemplo, de un polígono. Si la casa hubiese sido más grande, la aumentaría y mostraría como la caracterización completa. Y ahí vería si en ese caso aumentaría la susceptibilidad, por ejemplo, en el talud de roca. Si es más grande, quizá puede que sea mayor, más no sé, menos el GCI puede ser, o el RMR, pero más allá yo diría que no cambiaría. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Agradecemos entonces nuevamente a Jacqueline por su trabajo. Gracias.